Es bueno saludarlos una vez más. Como cada semana, pues estamos iniciando lunes. Habíamos hablado el día viernes de que esta semana prácticamente también estamos casi iniciando el mes de febrero, así que de aquí en adelante vamos a hacer un estudio de la vida de Jesús, pero en una manera cronológica. Así que para eso, gracias a Dios por las herramientas que podemos tener, vamos a usar la Biblia cronológica, Reina Valera, y de esta manera, a través de esta Biblia cronológica, vamos a ir haciendo un estudio paso a paso de todo lo que es la vida de Jesús. Es muy importante en nuestros días conocer a quién es nuestro Maestro. La gente conoce y aprende muchas cosas. En la iglesia se habla de muchos temas, pero hemos perdido la perspectiva principal. Somos seguidores de Cristo. Nos llamamos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque seguimos a Cristo. Por lo tanto, debemos conocer cuáles fueron los pasos de Cristo, la vida de Jesucristo, para saber a quién estamos siguiendo y cuál es el camino que estamos siguiendo. Entonces, en el transcurso de este tiempo vamos a ir conociendo poco a poco qué es la vida de Jesús. Y lo vamos a hacer justamente de manera cronológica, porque pues los evangelios y los libros paulinos y las cartas paulinas fueron escritos, no están en un orden cronológico en la Biblia. Entonces, gracias a Dios tenemos esta ventaja de poder seguir un orden tal como pasaron las cosas en el tiempo en que se fueron realizando. Así tenemos una mejor idea de los pasos y el camino que siguió Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, los conflictos también que hubo, sus discípulos, y toda la vida a través de este corto estudio. Así que vamos a iniciar una aventura, pienso yo, muy hermosa. Quienes tienen conocimiento de la vida de Jesús, pues tal vez puedan detenerse para repasar un poquito lo que es la historia de nuestro Maestro, de Jesucristo. Y por eso estoy con mi camiseta de Jesús. Bueno, no, vamos a comenzar la Biblia cronológica. Como les decía, pueden bajarse el apps, en los Apps Store de la Biblia cronológica, aparece así. La Biblia cronológica es gratuito, y ahí justamente vamos a poder ir encontrando los textos bíblicos en el orden en que fueron realizándose los hechos históricos. Y esto es muy importante, y lo vamos a ir viendo en el camino. Cuán importante es saber en tiempo, en el orden del tiempo, cómo pasaron las cosas en la vida de Jesús. Así que la Biblia cronológica inicia en el día 274. A los que ya puedan bajarse su app, no se demora nada en bajarlo a su teléfono, y vamos a poder seguir este estudio día a día, iniciando en el día 274. Es el inicio de la vida de Jesús, y comienza justamente en San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, desde donde vamos a comenzar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. El escritor de Lucas, el doctor Lucas, una persona preparada, inicia el estudio y la escritura de este libro, dejando en claro que él se ha preparado para hacerlo. Aparte de eso, los que pueden estudiar y ir un poco más profundo en esto, saben quién era Lucas. Lucas era una persona preparada. No era un pescador, no era alguien sin letras, alguien del pueblo, sino alguien que tenía su preparación. Por lo tanto, él hace un estudio y recopila datos, y comienza diciéndole en el versículo 1 a Teófilo: estas cosas entre nosotros han sido ciertísimas, y las voy a poner en orden de acuerdo a la historia. ¿Por qué? Porque es importante que cuando estudiamos los hechos históricos, podamos tener un orden cronológico de las cosas para ir entendiendo cómo fueron pasando. Mire, así comienza el Génesis. En el principio es el día 1, 2, 3. Entonces, desde el principio de Génesis está ubicado en un orden cronológico, y es como vamos a ir estudiando la vida de Jesús. Versículo 2, Lucas 1, 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, la información que Lucas obtiene viene directamente de los discípulos, la gente que vivía en ese tiempo, que vio directamente, como lo dice aquí, con sus ojos, fueron testigos
visuales de todas las cosas que pasaron. No está hablando con gente que se imagina o yo de terceros, sino dice, yo hablé, como quien dice, yo recogí la información de testigos que estuvieron ahí, que vieron los hechos, que miraron a Jesús y estuvieron mirando las cosas que fueron pasando. Y fueron ministros de la palabra, es decir, que no solamente lo vieron, sino que también enseñaron la palabra. Y esto es importante porque nos da un recuento de la valía de la información que va a compartir. Él nos está diciendo, Lucas está diciendo, mira, lo que estoy escribiendo aquí ha sido recopilado de personas que realmente vale la pena escuchar. No están inventando, ellos han enseñado sobre esto, ellos fueron testigos visuales de lo que estoy escribiendo. Me ha parecido también a mí, versículo 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Mire, me gusta la introducción que hace Lucas, porque a veces pensamos en el Evangelio de una manera, la gente que dice, no, pues fueron escritos los libros por pescadores, por gente del vulgo, por gente sin educación. Pues Lucas deja en claro quién es él y por qué está haciendo lo que está haciendo. Y en este versículo 3 dice, me ha parecido a mí bien después de haber investigado con diligencia. Es decir, no fue un estudio de esos que hacen muchas veces los estudiantes en los colegios, ¿verdad? Que te mandan la investigación a hacer algo profundo, un escrito. Y bueno, y ahora los muchachos, ¿qué hacen? Entran a Google y de ahí Wikipedia y sacan la peor información rápido de lo que quieren. Eso no es una investigación profunda. Eso es sacar el primer escrito que encuentras. Gracias a Dios, entonces Lucas no fue a Google a buscar lo primero que se le abría ahí en la ventana, sino que él dice, mira, yo he hecho una investigación y lo he hecho diligentemente. Es decir, he buscado aquí, acá, he recopilado toda la información necesaria para hacerlo bien. Y me gusta esto porque, mire, lastimosamente también hay un concepto, especialmente en nuestros países, la gente habla de los siervos, de los pastores, de quienes están iniciando iglesias o comenzando un ministerio, y piensan que somos personas que no estudiamos, que no nos preparamos. Es decir, que nos paramos ahí, inventamos lo que queremos y decimos lo que nos sale de la barriga, y no es así. Un buen ministro, un buen pastor que tiene un llamado, se prepara. Y prepara también sus sermones, sus estudios, sus reflexiones para el domingo. Lastimosamente, pues sí hay buenos y malos representantes, ¿verdad? Hay gente que muchas veces quizás el sábado está preparando su mensaje para el domingo. O quizás personas que llegan el domingo, abren la Biblia y comienzan a hablar y decir, bueno, lo que el Señor me muestre y lo que el Espíritu me diga que hable ahorita. Es verdad, lastimosamente hay de todo. Pero un verdadero siervo de Dios con un llamado del Señor, entonces se prepara y el Espíritu mismo lo prepara y el Señor nos da palabra. Pero es un estudio diligente. No llegas e inventas lo que quieres, sino que vas a la palabra con la responsabilidad de saber que vas a compartir algo importante para la vida, para las almas de otras personas. Y en esa conciencia está en Lucas cuando hace su escrito. Él dice, yo tuve que investigar, pero lo hice diligentemente, es decir, fui haciendo un escrutinio de las cosas y buscando en todas partes para tener la información que requería. Todas las cosas, dice, desde su origen. Él no se conformaba con, mira, fue así, a ver, ¿y cómo pasó? ¿Y dónde? ¿Y quién? ¿Y qué dijo? ¿Y cómo lo dijo? Desde el origen, para saber cómo fueron las cosas. Eso es importante. No solamente decir las cosas en el momento que está. Eso nos lleva al hecho de que siempre miras el trasfondo de las cosas, de dónde viene, en qué condición lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, de qué estaban hablando, cuál es el origen de esa palabra. Y ustedes saben, en los videos que hemos estado compartiendo, yo siempre les digo, mire, Jesús dio esta bendición, se la dio a estas personas, hablando de este caso, porque este era el motivo por lo que lo hacía, y se aplica de esta manera a nuestras vidas.
Es la forma en que Lucas nos está enseñando que es la forma de compartir la palabra. Haciendo un estudio diligente, una buena investigación, yendo al origen de las cosas, para que la gente pueda saber exactamente qué fue lo que pasó. Dice, eso es importante, y también importante escribírtelas por orden. Como lo dije antes, el orden cronológico de las cosas es importante para que sepamos cómo fueron. Porque a veces hay confusión entre la gente. Dice, bueno, ¿fue así o fue así? Porque unos dicen que fue de esta manera. Y Mateo dice así. Y Marcos añade esto. Y Lucas señala esta otra cosa. Y Juan pone algo muy diferente. Entonces, ¿cómo mismo fue? Pues vamos a tener la bendición de poder ir haciendo un orden cronológico de cómo fueron las cosas. Y entonces vamos a darnos cuenta por qué encajan muy bien tanto la presentación que hace Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando lo vemos en el orden en que fueron escritas cada una de las historias como ellos las cuentan. Va a ser mucho más bonito entender el caminar de Jesús desde su inicio de esta manera. Así que el orden cronológico es importante. Y versículo 4 de Lucas 1 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Miren, muchas veces hemos recibido instrucción y quizás después nos enteramos cuál era la verdad. Hay mucha gente, yo me he encontrado con mucha gente en ciertas religiones, ¿verdad? Que dice, pero a mí siempre me enseñaron que esto era así. Y ahora vengo a ver en la Biblia y ha sido diferente. Por ejemplo, hay gente que nunca creyó que existía el infierno, el Hades, el lago de fuego ardiendo del que habla la Biblia. Dice, no puede haber un infierno. A mí nunca me enseñaron eso. Siempre me enseñaron que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo va a mandar a gente a un infierno, un lago de fuego? Eso no. Pero la Biblia lo dice. Ah, entonces, pero no me lo enseñaron. No te lo enseñaron. Lastimosamente. Pero existe, sí, ahí está. Entonces hay muchas cosas como esa. Este es solo un ejemplo. Que es importante conocer las cosas en orden desde el principio para entender cuál es la verdad de las cosas, como lo dice Lucas. Y él lo señala para que conozcas bien la verdad de las cosas. Mire, he querido tomarme el tiempo, he sentido de parte del Señor poder hacer este estudio despacio de la vida de Jesús. ¿Para qué? Para que entendamos bien la verdad de las cosas y no nos equivoquemos. Lastimosamente ahora hay muchos grupos y sectas que han asimilado el nombre de Jesucristo y la palabra de Dios para ahora tomar y llegar a aquellos que antes cerraban sus puertas y decir, pero tú no hablas de Jesucristo. Ah, no, ahora sí. Ahora sí hablamos de Él. Sí, pero ustedes antes no creían en la Biblia. No, sí, ahora sí creemos. La Biblia sí es importante. Es un libro muy... Ya no solamente es el libro del Mormón. Ahora no, la Biblia también, claro, como no. Y hacemos estudios de Jesús porque Él es importante. Pero hace unas décadas no lo era. Otros que no hablaban ni creían en el Espíritu Santo, en la Trinidad, ahora sí. Hasta ahora en el nombre de Jesús. Y hablan del Espíritu Santo. Y enseñan así, pero ¿cómo cambiaron? Bueno, cambiaron porque las sectas y los grupos se van adaptando y toman aquello que puede servir de enganche para aquellos que sinceramente quieren seguir a Dios. Entonces ahora sí comienzan a hablar de Jesús. Ahora sí comienzan a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí la Biblia toma importancia y ya no solo otros libros. Entonces tengamos cuidado, por eso es importante en nuestros días, si tú dices, no, pues yo ya escuché de Jesús esto, mira, es bueno volver y hacer desde el principio un orden cronológico de las cosas para entender claramente aquella verdad y el camino en el que hemos sido instruidos y en lo que hemos creído. Para ser seguidores de Jesucristo como Él merece que seamos, discípulos que sepamos bien quién es nuestro Maestro. Así que yo creo que es importante para nosotros como cristianos conocer bien a Cristo. Su vida, su nacimiento, su familia, su trasfondo, dónde creció, cómo se desarrolló, es su manera de hablar.
las personas que le rodeaban, sus seguidores, por qué le seguían, quién. Y todo esto va a ser emocionante, ¿sabes? Estoy emocionado de poder hacer este estudio y poder ir paso a paso con el camino y la vida de Jesús. Así que el día de mañana continuamos con el Evangelio según San Lucas capítulo 1 desde el versículo 5 en adelante, en el anuncio de quién iba a ser el que abría el camino para la llegada del Mesías, de Jesucristo, de nuestro Salvador y Señor. No te pierdas, y si puedes compartir con otros, estamos iniciando este estudio, así que mientras a más personas puedas decirle, mira, todos los días 6 de la tarde vamos a estar estudiando 15 minutos la vida de Jesús desde su inicio, en el orden cronológico en que se dieron las cosas, y va a ser de edificación para tu vida, para fortalecer tus creencias, tus bases, tu doctrina, y caminar seguro en aquello en lo que hemos creído, que es bien preparado. Y Lucas así lo demuestra. La Biblia no es una unión de libros y escritos que se dio por casualidad. El Espíritu Santo preparó todo y a cada escritor para hacer las cosas de la mejor manera. Así que nos vemos el día de mañana. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por Lucas, Señor, porque él hizo un trabajo diligente, investigó y se preparó para hacer todo en orden, Señor, de la manera que a ti te gustan las cosas. Permítenos recordar y seguir este camino tuyo, Señor Jesús, cómo fueron tu caminar en esta tierra y el ejemplo y tus pasos para poder seguirlos. Abre nuestro entendimiento para poder aprender cada día más y conocerte más. Yo bendigo cada hijo e hija tuya que está mirando en esta noche. Y gracias por darnos la oportunidad, Señor, la bendición de poder estudiar tu palabra y aprender de ti. Que el Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento y guiando nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, de este tu servidor, Pastor Jonathan Prado, y nos vemos el día de mañana con este estudio cronológico de la vida de Jesús. Que Dios los bendiga y hasta mañana.